Buenas noches, amigas y amigos. Les saluda con mucho gusto desde México su amigo y servidor Carlos Ricardo Montalvo. Y hoy es martes de Lidera con tu personalidad. Y esta es la emisión número 15 de este podcast que está hecho para tu crecimiento personal. Y en esta ocasión con el tema Adapta tu comportamiento y conecta. ¿Sí? Adapta tu comportamiento y conecta. Y antes de iniciar, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos los que se conectan esta noche, que están aquí acompañándonos en vivo desde México y los diferentes países hermanos de América Latina y en donde te encuentres, ya sea por en vivo o por diferido viendo esta transmisión, ya en la grabación. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o noches también para ti y muchas gracias por seguir y viendo este contenido que está realizado con el propósito, repito, de aportar valor en tu crecimiento personal y en tu liderazgo. Les recuerdo que este podcast es transmitido desde el canal de Power Minds y lo pueden ver también en Facebook, en YouTube, en Instagram y en LinkedIn. Les invito a que lo vean y que sigan también mis contenidos en mi fanpage de Facebook y de YouTube, donde encontrarán este contenido como Liderazgo Empresarial 360. Y ya estamos también, déjenme hacerles el anuncio porque ya estamos también transmitiendo estos podcasts a través de Spotify, donde lo encontrarán como Spotify Power Minds. Así que los invito a que pasen por ahí al Spotify porque ahí van a estar no solo este contenido de Lidera con tu personalidad, sino todos los que se generen en el canal de Power Minds. Así que los invitamos a pasar por ahí. Y ahora sí, vamos al tema. Y es que cuando pensé en este título, que de pronto puede sonar complicado, puede sonar o no complicado, pero no muy claro en el sentido de que adapta tu comportamiento. Adapta tu comportamiento y conecta. ¿A qué me refiero con esto? Y ahorita se los explico, déjenme pasar por aquí porque tenemos por ahí la imagen, nada más que estamos estrenando plataforma y ahí está, ahorita eso. Estamos estrenando plataforma y entonces me estoy acostumbrando, pero ahí está, adapta tu comportamiento y conecta. Y les decía que cuando pensé en este tema, en este título, fue porque recordé que cuando somos niños tenemos amigos con los que nos identificamos normalmente, generamos vínculos de amistad, vínculos que pueden ser muy sólidos incluso a través de los años. ¿Y qué pasa con los que no? Pues no pasa mucho porque de pequeños no somos conscientes ni malintencionados y no tomamos las cosas personal, pero desde ahí se empiezan a generar esos vínculos cuando empezamos a identificar a esas personas que tienen esos patrones de conducta similares a los de nosotros o que conectan con nosotros. ¿Y qué pasa con esta condición cuando somos adultos? Pues que sí o sí, de alguna manera tenemos que interactuar con todos, ya sean amigos, colaboradores, jefes, familia, y en general todos con los que interactuamos y que en algún momento no podemos evitar. Por decir no podemos evitar es que no solo va a ser ocasional, sino que vamos a estar interactuando con ellos. A lo mejor va a haber momentos en los que interactuamos con algunas personas donde eventualmente y muy esporádicamente vamos a tener que convivir con ellos y a lo mejor no pasa nada, pero con los que sí tenemos que precisamente identificar esos patrones de conducta para poder conectar mejor. Por eso el título de este podcast y de esta emisión en particular. Y me refiero a que nos identificamos y nos comunicamos mejor al menos más fácil y más rápido con ciertas personas que comúnmente pensamos o identificamos que son iguales a nosotros en esos patrones de conducta y de cierta manera es verdad. Entonces, cuando encontramos a esas personas que nos cuesta menos, digamos, nos es más fácil poder comunicarnos con ella, poder interactuar, de pronto las cosas, la comunicación es muy fluida, todo ese tipo de situaciones que vamos identificando que nos hace sentir cómodos. Pero, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con esas personas con las que nos cuesta trabajo y de pronto decimos, uy, a por dónde le entro, por dónde, a esta persona, por dónde le llego, cómo le pido las cosas, porque no logramos identificar y no tenemos claro cuál es su patrón de comportamiento y muchas veces hasta
si no pedimos o no nos comunicamos bien con ellos, no podemos obtener o lograr las cosas que estamos deseando que lograr. Entonces es bien importante. Entonces, ¿qué pasa con el resto precisamente de eso, con los que nos tenemos que comunicar, pero que nos cuesta trabajo, que no nos es tan fácil? Entonces, los que en apariencia no son iguales a nuestro estilo de personalidad, pues ese es el objetivo de este podcast. Porque los que son fáciles, pues a lo mejor ya los tenemos identificados y ustedes me dirán, pero también se trata de mejorar precisamente esos patrones o identificar esos patrones para mejorar la comunicación. Y es que en este punto me quiero remontar a las tres condiciones que se generan de alguna manera en una personalidad. Y es el cómo me veo yo, que es lo que llamamos el espejo, ¿no? Esa percepción que yo tengo de mi patrón de comportamiento, de mi personalidad. El cómo me ven los demás, que es lo que conocemos como la máscara, porque no necesariamente el cómo nos vemos nosotros es cómo nos ven los demás, ¿sí? Y el cómo me manifiesto bajo presión, porque ese es otro punto también en que podemos estar en determinado momento en una cierta frecuencia, por así decirlo, hablando de energía, pero bajo presión cambiamos y al cambiar nuestro comportamiento, cambia nuestra personalidad y cambia obviamente cómo nos manifestamos y cómo nos comunicamos. Y para ir explicando un poquito en esto, ahorita voy a hacer una especie de flashback hacia de dónde viene esto. Entonces, pero quiero dejar claro primero que no se trata de etiquetar a las personas, eso siempre lo menciono, porque no somos cajas, no se trata de poner una etiqueta y decir, esta persona es así y así, así es su patrón, así es su personalidad, no. Recuérdense que nuestra personalidad, y es al punto que quiero mencionar ahorita, tiene ciertas características. Entonces, no se trata de etiquetar o encasillar a las personas, pero sí es necesario identificar sus estilos, porque de cierta forma todos los comportamientos son normales, así como las personalidades. Yo siempre les he dicho, no hay una mejor que otra, todos los comportamientos son normales dentro de los marcos de referencia. Y es aquí donde ahora sí le pido a la producción que me apoye, por favor, para subir la siguiente. Ahí está. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto que los comportamientos son normales? Pues que son predecibles hasta cierto punto. Nosotros podemos reaccionar de forma similar en base a un patrón, el patrón de nuestra personalidad, ya que hay ciertos rasgos o características que son predecibles. Pero hay cosas también, hay momentos o hay influencia también sobre otros factores. Y es lo que decía, bajo estrés, por ejemplo, o en una situación que está fuera de de nuestras condiciones de alcance o de control, ¿sí? Entonces, ahí es donde no podemos predecir antes de que sucedan las cosas, cómo vamos a reaccionar. Y no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento alguien le platica algo y dice, ¿cómo reaccionarías a tal situación? Pues es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar en ese momento, en esa situación, para poder saber cómo vamos a reaccionar. Porque una cosa es nuestra personalidad, otra cosa son los patrones de conducta, que lo primero, el primer punto, lo primero que se nos viene en términos de una reacción es en base a la emoción, antes que nuestra personalidad. O sea, primero surge la emoción y luego viene el control de nuestro pensamiento cuando entra nuestra personalidad. Y ahorita voy a desdoblar un poquito más esto y y para tratar de entenderlo, lo voy a explicar de una forma más práctica. Entonces, lo primero es que prácticamente todos los patrones de conducta o de comportamiento son predecibles hasta cierto punto, ¿sí? Segundo, que va de la mano con esto, los patrones corresponden el patrón no corresponde a un patrón, los comportamientos, ¿sí? El comportamiento corresponde a esos patrones que trae implícita nuestra personalidad. Entonces vamos a reaccionar de acuerdo a nuestro patrón. Por eso es importante conocerlo y entenderlo, así como el de los demás, porque no van a reaccionar las otras personas como esperamos que van a reaccionar o como queremos que reaccionen, y eso hay que entenderlo, ¿sí? No todas las personas reaccionan igual y es en base a ese tema de nuestro comportamiento por la personalidad. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que choca y que probablemente tiene un estilo, obviamente va a reaccionar de una forma diferente a otra persona que pueda estar en el mismo evento, en la misma situación,
¿sí? O que choque con esa persona, van a reaccionar diferente, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, vamos a reaccionar de acuerdo a nuestro patrón principal, pero les repito, esto va a suceder después de que pase la emoción. ¿Qué pasa? En el momento del choque, la emoción nos va a hacer reaccionar y una persona puede reaccionar muy violentamente y otra se puede bloquear, ¿sí? Y el segundo punto es que cuando entra, ya una vez que el modo en nuestro consciente y empezamos a reaccionar en base a nuestra personalidad, dependiendo del estilo, es como vamos a proceder. ¿Y a qué me refiero? Que una persona con un estilo calmado, pues a lo mejor va a decir, tengo que buscar los papeles del seguro, tengo que hacer eso. Y una persona con un estilo violento, muy seguramente va a querer buscar la confrontación con la otra persona y máxime si la otra persona tuvo la culpa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo reaccionamos de acuerdo al patrón conductual. Ahora, el tercer punto es modificable. Todos los patrones son modificables. Ciertamente tenemos, repito, un estilo propio, pero es modificable de forma circunstancial o intencional. ¿A qué me refiero? Que puede ser modificado por el entorno, ¿sí? Nuestro patrón de conducta puede ser modificado por el entorno externo que nos obliga a cambiar, ¿sí? Y la otra es hacerlo de forma consciente, estar consciente nosotros de que necesitamos hacer algún cambio, algún ajuste o algo, ya sea, por ejemplo, en nuestra salud, que necesitamos hacer algún tipo de ajuste para poder mejorar nuestra salud. Y para ponerles un ejemplo de un entorno externo, por ejemplo, cuando alguien tiene que cambiarse de ciudad por alguna situación, es un factor externo a ella, y entonces ahí nuestros patrones van a cambiar por esa situación, ¿sí? Muy probablemente. Y la otra es que tenemos un tema de salud que nos ha sido diagnosticado y tenemos también que cambiar nuestra alimentación, nuestros hábitos de ejercicio, etcétera. Entonces ahí es algo que nosotros de forma consciente y que puede ser que lo hagamos o no, vamos a tener que cambiar, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, el cuarto punto es que son identificables. ¿Y a qué me refiero con identificables? Cuando tenemos cierto conocimiento y observamos a las personas que nos rodean, vamos aprendiendo a identificar el estilo, la combinación que puedan tener. Y aquí creo que los psicólogos pueden tener una ventaja. Yo no soy psicólogo, pero créanme que se logra con el tiempo, ¿sí? Porque al momento de tener identificado nuestro patrón y saber qué es lo que tenemos que cambiar, y es parte de lo que les quiero compartir en este capítulo, lo podemos hacer. Entonces, es identificable y es modificable, ¿vale? Y también es comprensible. ¿Y a qué me refiero con comprensible? Que debemos, o al menos deberíamos, tener la capacidad de entender y comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos y lo que sienten, piensan y hacen los demás. Entonces, es bien importante y es también objetivo de este capítulo el poder comprender los diferentes comportamientos. Así que, y lo más importante, el punto más importante es que es único o son únicos esos patrones de comportamiento, porque cada persona siente, piensa, comunica y reacciona de forma diferente porque somos seres únicos e irrepetibles, aun cuando puedan ser gemelos. Esto lo he compartido muchas veces porque hasta en un par de hermanos gemelos o triates o cuates, como suele pasar también en los nacimientos, los patrones de comportamiento y de conducta van a ser diferentes, no necesariamente van a ser iguales. Entonces, es un patrón único e irrepetible, así como nuestra huella. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a lo que les decía de los diferentes patrones. Y la imagen de la máscara es a propósito porque decía, ¿cómo nos ven los demás? ¿No? Tiene un porqué esa imagen. Y es que porque a veces las personas nos suelen ver no precisamente como somos. Hay una diferencia, hay una, por así decirlo, una disfunción de lo que somos o cómo nos vemos nosotros contra lo que perciben los demás. Muchas veces me ha tocado ver en análisis de los resultados, en los test de evaluación de análisis de personalidad, donde una persona tiene más liderazgo, al menos en el test, tiene más liderazgo que lo que las personas le perciben, ¿sí? O sea, lo perciben menos líderes que lo que realmente son. O tienen alguna diferencia
por ejemplo, en la parte de determinación, o sea, son más determinados de lo que las personas lo perciben. Entonces, muchas veces esa imagen que las personas tienen de nosotros. Así que eso es bien importante que y por eso la máscara. Y no es un tema de que sea malo, no se trata de engañar a nadie, no, no, no. Simplemente se trata como una analogía de cómo nosotros somos y cómo nos ven los demás. O sea, no nos ven como realmente somos. Entonces, eso es lo que proyecto y lo que quería compartir con esto. Y más sorprendente aún, habemos, porque me incluyo en este grupo, o me incluyo cuando no era consciente y no tenía conocimiento de esto, en algún momento, que nosotros mismos nos vemos diferentes a como somos. Y eso tiene que ver con nuestros puntos ciegos. Entonces, tenemos inclusive, más allá de que alguien nos vea diferente a como somos, tenemos una propia distorsión nosotros mismos de nuestra imagen, ¿sí? O de lo que somos. Entonces, eso es más importante aún. Entonces, cuando nosotros no tenemos o no tenemos claro, no tenemos identificado sus puntos ciegos, esa parte es lo que cobra valor esto, porque cuando nosotros los descubrimos es cuando nos damos cuenta de las características o digamos que los estilos que tenemos y que hay ciertas cosas que no tenemos definido o que no teníamos conocimiento y son de las que tenemos que trabajar. Entonces, no voy a profundizar mucho en eso, pero sí es importante para entender precisamente por qué va en función de la personalidad y los diferentes o los diversos factores que la circundan. Entonces, de tal forma, el comportamiento, y haciendo una especie de resumen, el comportamiento son las conductas que vemos, ¿sí? Son las conductas que vemos y que obviamente tenemos cada una de las personas. La personalidad es lo que intentamos averiguar, ¿sí? ¿Qué tipo, qué estilo de personalidad? Y los diversos factores son el entorno y las cosas o personas sobre las que podemos influir. Siempre les he dicho que en el círculo más cercano es donde más influimos, o al menos donde más injerencia tenemos para influir, que son nuestra propia familia. Entonces, de forma circunstancial, involuntaria, y esto me refiere que lo querramos o no, involuntaria o voluntariamente, influimos sobre las personas con las que interactuamos naturalmente en nuestra vida diaria y de forma muy directa, en ese sentido, con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestros hijos cuando son pequeños sobre todo. Cuando son grandes ya a lo mejor no podemos influir mucho sobre ellos, pero cuando son pequeños sí, porque acuérdense que aprenden por la imitación. Esto es el modelo, digamos, espejo. Lo que ven es lo que replican, ¿así? Que con el ejemplo es como los modelamos. Entonces, así como ellos van viendo que nosotros procedemos, ellos van replicando ese tipo de patrón o patrón de comportamiento y personalidad. ¿Sale? Entonces, hasta ahí con esta primera parte y como ya sabemos, pues las personas somos diferentes, pero ahora, ¿cómo las debemos tratar para conectar con todos? Hasta aquí, vamos bien, dejemos sus comentarios, pues cómo las debemos de tratar para conectar con las personas, cómo debemos tratarlas, pues de forma natural vamos a reaccionar como nuestro comportamiento y personalidad lo rigen. Y les decía, primero a lo mejor basado en la emoción y luego en nuestra personalidad y nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestro razonamiento. Pero ojo con esta pregunta que les voy a hacer. Entonces, quiere decir que si nosotros somos intencionales, podemos ser como camaleónicos, podemos cambiar nuestra personalidad o nuestro estilo. De alguna manera, sí, sí lo podemos hacer y por eso reitero el tema de las máscaras. Es asumir diferentes tipos de personalidades, lo que ahora conocemos y que está muy en boga, el roleplay. Pero en este caso, asumir diferentes tipos de personalidades o de conductas en diferentes situaciones o en entornos donde tenemos diferentes tipos de personas. Y ese es el truco, ese es digamos, la píldora, la perla de aprendizaje de esto, que cuando nosotros empezamos a entender y tomamos acción sobre ello de forma intencional, los resultados, créanme, que se manifiestan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tratar a todas las personas por igual, no diferenciamos. Y obviamente ni nosotros ni las otras personas son iguales, ni entre sí ni con nosotros. Entonces,
El hecho de ir identificando esos diferentes estilos de personalidad, los comportamientos, nos va a dar la pauta para poder conectar con ellos. Y ahí está el objetivo de esta emisión. Entonces, pónganme en los comentarios lo que piensan de esto, si hasta ahí vamos bien, si se está entendiendo, porque ahorita yo voy a seguir agregando otros ingredientes. Y otro ingrediente y un factor importantísimo en esto es la inteligencia emocional o lo que conocemos como el coeficiente emocional, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues no es tan fácil porque ciertamente primero hay que reconocer para luego actuar. ¿A qué me refiero? Lo que les decía hace un momento, cuando nosotros estamos en una situación, vamos a reaccionar primero basado en la emoción y luego luego nuestra personalidad. Entonces, ¿qué tan fuerte o qué tan sólida es nuestra inteligencia emocional? Es lo que nos va a dar ese punto para estar siempre cerca o en el centro de nuestro, de nuestra eje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a lo mejor algo muy sencillo, un encuentro casual con una persona que por alguna situación no nos saluda, si nosotros no estamos bien sólidos en su inteligencia emocional, empezamos a dudar o empezamos a decir, ¿por qué no me saludó? Empezamos a asumir cosas. Y eso puede ser que nos empiece a jugar en nuestra mente. Pero cuando nosotros estamos bien en nuestra salud emocional, pues podemos nosotros volver rápidamente a nuestro centro y decir, pues a lo mejor no me vio, a lo mejor estaba distraído, distraída, a lo mejor trae algún problema o algo, y eso no nos mueve, no nos saca de nuestro centro. O si lo hace, regresamos rápidamente. Pero cuando no, empezamos a asumir cosas y empezamos a hacer esas telarañas mentales que muchas veces, como les digo yo, acaba en una novela cuando realmente no es algo grave. Entonces, por eso es bien importante el tema de la inteligencia emocional. Así que, y para adentrarme ya con este ingrediente, quiero presentarles ahora por aquí la siguiente diapositiva, porque con esto ya voy a entrar en los patrones de comportamiento. Y aquí es lo que mencionaba hace un momentito, voy a hacer el comentario, porque normalmente yo me refiero, y lo he hecho ahorita en este podcast, en este capítulo, a a los estilos de personalidad. Pero los estilos de personalidad surgen de esos patrones de comportamiento. Todo esto viene finalmente de los estudios, de la ciencia, de todas esas investigaciones que hace más de 2000 años hicieron filósofos como Hipócrates, donde lo primero que hicieron fue determinar los patrones de comportamiento. Los estilos de personalidad surgieron ya prácticamente en el siglo pasado, pero todos los patrones de comportamiento que hasta el día de hoy se siguen reconociendo, pues que son colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, pues son la base de todo eso. Entonces, los comportamientos tienen su base precisamente en estos, digamos, estas teorías, ¿sí? Entonces, y que están relacionadas también con los colores. Entonces, el primer patrón que les quiero compartir, patrón de comportamiento, es precisamente los coléricos, ¿sí? Que tienen o están relacionados al color rojo, ¿sí? Y que ahora conocemos el estilo de persona como dominantes o determinantes. Así que y aquí voy a hacer un paréntesis porque recordar que en la emisión pasada, la número 14, hace 15 días, hablamos del lenguaje corporal, de los diferentes estilos de personalidad y eso complementa esto que les voy a compartir ahora y si no lo vieron, les invito a que lo vayan a ver porque eso habla precisamente de los patrones o de los estilos de comunicación, ¿sí? Que de cada estilo de personalidad, valga la redundancia, el lenguaje corporal de cada estilo, y esto tiene que ver ahorita con la parte del comportamiento. Así que, ¿cuál es el pensamiento del colérico dominante, por así decirlo? El patrón es el colérico y el estilo dominante. Pues hacer las cosas lo más rápido que pueda, haciendo que las cosas que tenga que hacer para lograrlo. Y hace unos días platicaba con una amiga porque estábamos cuestionando cierto proceder de un amigo y le decía, es que él va a hacer lo que tenga que hacer para lograr el objetivo. No importa lo que tenga que hacer o cómo lo tenga que hacer, si lo quiere lograr y lo va a hacer. Entonces, ese es un estilo, un tipo de comportamiento de estas personas que de pronto su lema o su frase es el fin justifica los medios, ¿no? Así decimos acá en México. Entonces no importa lo que tenga que hacer, mientras
logre el objetivo. Entonces, un colérico dominante siempre verá como lento a las demás personas y querrá competir, pero solo por el objetivo de ganar, no por competir, sino por la competencia como tal, sino con el objetivo, su objetivo siempre va a ser ganar. Entonces, eso es bien importante y es muy fácil identificar ese tipo de personas porque a veces me da hasta risa, porque no importa, repito, lo que tengan que hacer, y si no ganan, entonces ahí es donde empieza el problema, porque ellos siempre quieren ganar. Así que ese son unas características. Y sí, ¿qué pasa? Si queremos conectar o si quieres conectar con un estilo colérico dominante, pues no solo se trata de pensar rápido, porque así van ellos, siempre a una velocidad súper rápida, sino también hay que hablar y actuar rápido, ¿sí? Porque si puedes terminar las cosas antes de tiempo, si tú les dices que lo puedes terminar antes de tiempo, seguramente los vas a tener ahí atrapados. Pero si por el contrario vas a tener que, o te van a tener que andar correteando, como decimos acá en México, o carrereando, si esa persona te pide algo y tú le dices que lo terminas en determinado tiempo y no lo terminas, esa persona va a estar sobre ti y va a ser fastidioso para él y fastidioso para ti. Entonces, y estresante para ti, mejor dicho. Entonces, es importante acabar las cosas en tiempo o antes de tiempo cuando se trate de entregar algún tipo de resultado a esta persona. Y también no desperdiciar nuestro tiempo, ni energía, ni esfuerzo en detalles o información adicional. Hay que priorizar el tiempo con este tipo de comportamiento, de patrón, y no hacer algún tipo de comentario o adulación porque realmente no lo toman en cuenta, no sirve de nada, a reserva de que sea una persona que conozcas bien y que tengas la confianza para hacerlo. Y digamos que más que adulación, que sea como un cumplido. Entonces es así como lo va a tomar, porque si no, va a ser una situación de embalde. Y lo que sí ayuda es ofrecer ayudarle con los detalles para mejorar el resultado. Porque repito, ese tipo de personas muchas veces no cuidan los detalles con el fin de obtener el resultado. Entonces no importa si queda bien hecho, lo importante es que se haga. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Cuando nosotros ofrecemos ayudarle a cuidar esos detalles, eso puede ser algo que nos ayude a conectar con ellos. Entonces, de alguna manera, también ser como su freno, ¿sí? Ser como su freno, pero con argumentos validados. Explicarles y demostrarle con datos, ¿sí? No con palabras así nada más, sino con datos o ejemplos que que sirvan de experiencia, que hayan servido como resultados de experiencia, que las cosas pueden salir mal si se hace por hacerlo rápido, no se cuidan los detalles, o costar más caro si se hace rápido. Si las personas no entienden que no se podrá lograr más ni el resultado solo porque hay que tomarse las cosas con rapidez, sino con calma y trabajar en equipo, ¿sí? Porque eso es lo que puede conseguir el balance. Y por esto me quiero referir a un ejemplo que es muy importante porque es un ejemplo que puede ser incluso hasta de costar vidas. En términos de seguridad me costó ver muchas veces en el área industrial que las personas por querer hacer las cosas rápido, sacar los trabajos, los proyectos, muchas veces no se llenaban, por ejemplo, las licencias de seguridad o no se cumplían con esos protocolos de seguridad, porque si no, nada más me voy a subir rápido y voy a hacer esto, o sea, por querer lograr el objetivo, no cumplían con las cosas que tenían que hacer y ahí es donde vienen los accidentes. Entonces, muchas veces por hacerlo más rápido no significa que va a salir mejor o que se va a ahorrar dinero. Entonces, muchas veces es mejor cumplir con los protocolos, hacer las cosas y es para lo que precisamente tenemos y podemos ayudar a estas personas que son en ese sentido enfocados en los resultados, muchas veces sin pasar o pasando por alto las cosas que pueden o que son más valiosas y que pueden ser muy críticas. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios. Yo siempre les digo que seguramente en esto que les estoy contando van a identificar a esas personas que tienen esos patrones de comportamiento, que tienen esos estilos de conducta. Y si es así, déjenme sus comentarios, si identifican, si tienen alguna pregunta. Si se identifican ustedes también que puedan ser coléricos o determinantes, eso es importante porque precisamente es el objetivo de esto, que identifiquemos y cómo podemos
interactuar o cómo nos podemos ayudar con otras personas. Y eso ahorita lo vamos a ir compartiendo. Pues definitivamente hasta ahí vamos bien. Ese es lo que corresponde al estilo colérico. Vamos a pasar ahora al siguiente estilo o patrón de comportamiento, siempre refiriéndome a los estilos, bueno, en este caso patrón de comportamiento, que es el sanguíneo. Y el sanguíneo que está relacionado al estilo de personalidad, pues influyente o sociable. Entonces, de cierta manera, una persona con un estilo influyente, con un patrón de comportamiento sanguíneo, es un poco parecido que al colérico, pero la diferencia es que esta persona es más relajada y la similitud la tienen en que los detalles le aburren. O sea, ni al colérico ni al sanguíneo le importan mucho los detalles. Pero este estilo, este patrón de comportamiento es más relajado y también las decisiones, si bien las puede tomar rápido, será más movido por la emoción, siendo irracional y haciéndolo de forma instintiva. Así que ahí hay un punto precisamente a considerar en esto, que a diferencia de un determinante que toma las decisiones en base a datos, el sanguíneo toma las decisiones más de forma emocional y de forma instintiva. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Y un estilo influyente, sociable, con ese patrón de comportamiento sanguíneo es una persona que le gusta ser pionero, ser innovador, y así que una forma de conectar y mantenerlos interesados es tener conversaciones que impliquen novedad para ellos, ¿sí? Sobre cosas de última generación, recién desarrolladas, que cosas que tienen que le van a parecer interesantes. Si nosotros manejamos una conversación trivial, muy seguramente va a llegar un momento en que lo vamos a perder y ya no vamos a tener su interés. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de encuentros de comunicación o de conversación, es importante mantener el interés en base a esas cosas que a ellos les interesan. Entonces, y he compartido también que a ese estilo le gustan las personas en los ambientes naturales y orgánicos, estar rodeados de personas, eso es lo que es su ambiente natural, y no es que le gusten todas las personas, pero siempre están abiertos a que si hay que corresponder con apertura, lo van a hacer, ¿sí? Entonces, cuando ellos se sienten en ambiente orgánicamente natural con las personas, si hay una apertura, pues ellos van a corresponder con eso. Y casi en modo espejo, pues al tipo de comunicación o al tipo de lenguaje corporal o al tipo de relación que se esté dando. Entonces, bien importante esto. Digamos que son las personas sociables, que son más relajadas y que no tienen mucho tema, de pronto mucho, ¿cómo se dice? Mucho empacho, decimos acá en México, de poder mostrar sus sentimientos, de mostrarse abiertos, de mostrarse franco. Entonces, son bastante fáciles de sobrellevar, pero sí es importante que podamos conectar, a lo mejor muchas veces hasta contando anécdotas personales para generar esa conexión y esa apertura que les decía, ¿no? Entonces, evitar en lo posible también, eso sí, mucho cuidado aquí, evitar en lo posible cualquier tipo de rechazo, sobre todo la forma, ¿no? Porque muchas veces puede ser un rechazo justificado, puede ser un rechazo justificado, pero la forma en que se haga en base pues a un agradecimiento, pero sabes que, pero no puedo, o será en otra ocasión, entonces, pero siempre muy amable, porque si es un rechazo tajante, eso sí puede ser que lo desconecte. Entonces, mostrar ese tipo de alguna manera de agradecimiento, que sea algo muy amable, volverse accesible, demuestra también apertura y disponibilidad. Entonces, hay que sonreír, desde hacer un lenguaje corporal amigable y mostrar entusiasmo. Eso es básicamente lo que se necesita. Muy importante también no responder con un sí o con un no, sino optar por respuestas que sean abiertas, en las que se pueda compartir algo. O sea, eso va a dar apertura y va a generar confianza. ¿Sí? Si nosotros somos cortantes en nuestras respuestas, cuando estamos con un estilo, con una persona de este patrón de comportamiento, entonces le va a generar desconfianza el seguir preguntando. Pero cuando nosotros empezamos a compartir algún tipo de información, somos abiertos en nuestra respuesta, eso le va a generar confianza y lo hará proceder de igual forma, también mostrando en forma recíproca esa confianza y compartiéndonos a lo mejor temas que puedan ser más personales. Entonces, no dudar también en mostrar curiosidad o interés de que nos interesa lo que nos cuenta. Y un punto aquí, para que conserve el buen humor, es importante, como decimos acá en México, caer en gracia. Y eso es en el plano social. Entonces, no olvidar siempre ser agradable, pero en un plano más serio, es un tema también que tenemos que tener cuidado. ¿A qué me refiero? Que en un tema más serio no se trata solo de hablar, sino también de escuchar.
y ese tipo de patrón conductual tienen ese problema que no oyen, o sea, o más bien que oyen pero no escuchan, ¿sí? Entonces les cuesta trabajo escuchar porque hablan mucho. Entonces se necesita verdaderamente captar su atención para lograrlo, porque prefieren y se les da mejor hablar. Entonces es importante que si nosotros necesitamos que nos escuche, poner atención en eso y ver la forma de que podamos captar su atención para que nos escuchen. Así que si hay que hacer que nos escuchen, aquí un secreto para mantener su atención y es que hay que tener un plan. ¿A qué me refiero? Que no hay que divagar, no hay que dar, les decía al principio, no dar detalles, no dar mucha información, sino un plan de acción. Pero no solo eso, un plan en que esa persona se participe y se involucre. A lo mejor muchas veces hasta con preguntas en el que se sienta parte del plan y que responda a ellas, a esas preguntas, para que se involucre. Si se siente involucrado, no se va a desconectar y va a estar pendiente. Un ejemplo que se me ocurre es que al explicarle algo, le preguntes si está de acuerdo, si le parece bien, que te dé tu opinión, si se entendió y, por ejemplo, si quedan o acuerdan en encontrarse, que les digas si están de acuerdo en la hora y en el lugar, por ejemplo. Entonces eso hará que ponga atención a la hora de escuchar la hora, si no te lo va a volver a preguntar o el lugar, porque van a necesitar confirmar, entonces sí necesita tener ese dato en la mente, porque si nada más es una cuestión así que no se confirma, al rato va a estar dudando del lugar y la hora y probablemente hasta te va a llamar para ver dónde quedaron y a qué horas quedaron. También si necesitar ayuda, si tiene claro lo que tiene que decir o ofrecer de pronto a tal persona o a tal cliente o hacer en tal actividad, también eso es importante. Eso siempre hay que reforzar con preguntas y que tenga que responder para que haya un involucramiento. Y si lo puedes reforzar a un siguiente nivel, sería por escrito para seguimiento. Eso sería lo mejor, porque también en el aire, luego de pronto las cosas para un tipo melancólico no funciona. Entonces es importante que también se quede documentado. Y esto último puede ser muy optimista y a decir todo lo que sí, a todo que sí. Entonces, por lo que el cumplimiento puede ser un tema a cuidar. Así que, como dicen allá en Colombia, pilas con eso. Por eso es importante, preferiblemente que quede por escrito. ¿Sí? Por escrito, porque si nada más queda platicado, eso puede ser que se le pase y luego no lo recuerde. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? No olviden comentarme qué les está pareciendo, dejen sus comentarios para saber si van identificando, si van captando, si me van, como decimos acá en México, me van agarrando la onda. Y entonces seguimos adelante y ahora el flemático. Llegamos al tercer comportamiento, que es el flemático, así como lo denominó Hipócrates. Y eso tiene que ver con ese estilo de personas que son pacientes, que son estables, que son seguras. Y aquí voy a dar un dato que no he compartido, creo, antes y que en este momento les quiero compartir. Y obviamente lo hago de una forma positiva. Ese estilo de comportamiento de patrón es el más común. Es el más común del que vamos a encontrar en el universo. Y eso explica que de alguna manera, ¿por qué es como el promedio? Porque los demás estilos, ese es un balance de los demás estilos, es el estilo más balanceado y más equilibrado. Digamos que tiene un poco de los cuatro y eso es lo que hace que pues haya mayor cantidad de personas con este estilo. Y creo que se entiende, ¿no? O sea, los dominantes son los que tienen hay menos personas en el mundo y así sucesivamente. Pero ese estilo con este patrón de comportamiento es el más común. Y decía que por eso se entiende, porque de pronto eso tiene que ver con personas que son buenos colaboradores y en ese sentido, pues las personas que colaboran en las empresas son la mayor cantidad, por ejemplo, comparado con los emprendedores. Así que por ahí el dato de forma positiva, pero todo tiene su porqué, sus pros y sus contras. Y empezaré en este caso por los pros. Y una persona estable o flemático tiene buena memoria, pero no tiene tendencia a envidiar los éxitos de los demás. O sea, no es protagonista, jamás va a querer ser protagonista. Entonces, no busca en la competencia ser mejor que tú o que los demás. Lo que busca es ser mejor que él mismo, superarse al mismo. Entonces, si es tu amigo, si es tu amiga, no te verá nunca como una competencia y jamás tendrás el problema de que se vea como una persona con envidia porque tú tienes éxito o viceversa. Entonces, eso es bien importante y creo que es una de las características
más valiosa de ese estilo, de este patrón de comportamiento. Pero un tema en contra es que difícilmente va a tomar el mando o el control a menos que se lo pida, ¿sí? O sea, no va a levantar la mano de forma impulsiva, de forma espontánea para tomar o liderar algún tipo de cargo, si no es que se le pide. O a reserva de que lo haga, por ejemplo, por esa solidaridad de pronto en que cuando alguien pide ayuda, estas personas son de las primeras en colaborar. Entonces, sí y solo sí va a levantar la mano para colaborar por el solo hecho de apoyar. Así que, pues, dijera, son muchos pros para un solo contra, ¿no? Pero paradójicamente, por eso es que es el que mayor representación tiene en un comportamiento generalizado. Lo más curioso de esto, fíjese, está en que de niños, los niños que son quietos, que comen cuando hay que comer, que duermen cuando hay que dormir, que no molestan a los demás y hacen los deberes cuando hay que hacerlos y jamás harán un numerito, como decimos acá, un berrinche, una pataleta. Ese estilo es el que tiene que ver con ese patrón de comportamiento. Y me dirán ustedes, pues de esos casi no hay. Pues sí hay, y yo conozco a varios y soy el afortunado papá de uno, aunque ya ahorita ya está grande, pero igualmente es un tesoro y un regalo de Dios ese tipo de patrones de comportamiento en esta personalidad, porque realmente son personas que son muy calmadas, muy serenas y que difícilmente van a andar armando, ¿cómo podemos decir? Van armando pleito por la vida, ¿no? Entonces, difícilmente. Entonces, pero fíjense qué curioso que el niño ese niño ya lo manifiesta, ¿no? Entonces, pues son marcadamente racionales, ecuánimes, procuran preservar también las relaciones y las valoran. Por eso muchas veces esas relaciones suelen ser para toda la vida. Estos amigos son los famosos amigos fieles, los amigos leales, y esto pasa también porque tienen esa capacidad, a diferencia del patrón anterior, tienen la capacidad de saber escuchar, son los que mejor escuchan. Entonces, eso lo hace que sean muy fieles y muy leales. Entonces, bueno, he mencionado también que en la parte colaborativa son muy buenos jugadores, son esos jugadores de equipo que todos quisiéramos en nuestros equipos y precisamente tiene que ver con esto, porque son los mejores colaboradores. Y aunque no son los más activos, por decir que son pasivos, siempre va a ser difícil que levanten la mano a reserva de que sea de ayudar. Si se trata de ayudar, es cuando son los primeros en levantar la mano por el solo hecho de no dejarte solo y de que te sientas mal. Entonces, si están en una situación en la que ven que nadie levanta la mano, ellos lo van a hacer por el solo hecho de apoyar. Así que eso realmente son esos amigos que debemos procurar y conservar. Y si dice que van a hacer algo, seguramente lo van a hacer, pero tampoco les gustan las sorpresas. Así que prefieren saber lo que van a pasar. Cuando se trata de darles sorpresa, mejor díganles de qué se trata, porque eso los va a tener más tranquilos. Si no, van a estar muy tranquilos esperando esa sorpresa, y es algo que no está dentro de su ADN. O sea, normalmente no les gustan las sorpresas, así que es importante que consideremos eso. A reserva que obviamente pues sea una sorpresa agradable y que pues eso los haga sentir bien. Entonces, ¿cómo comportarnos con este patrón de comportamiento, valga la redundancia, de estas personas? Primero que nada, no se sientan mal cuando les invites y les digas vamos, y te diga que no irán, o que esta vez no irán, o que para la próxima. Son personas que valoran mucho también su seguridad, su entorno, su tranquilidad. Entonces muchas veces van a preferir a lo mejor estar en esos ambientes que estar en otro tipo de ambientes donde haya más gente. No insistan, no los forcen, no discutan, eviten un potencial conflicto. Hay que respetar cuando digan que no, porque eso es lo que ellos prefieren, ¿sí? Y también, si has de invitarle a que tome una decisión o que haga algún cambio, tendrá que ofrecerle tiempo para aceptarlo y armarse de paciencia. Eso sí, vayan por su kilo de paciencia a la tienda, porque no va a ser algo que vayan a aceptar rápidamente. Pero si pueden acompañarle en ese proceso, eso puede reducir el tiempo y los hará sentir mejor. Así que eso un buen tip que les doy, porque realmente si los dejamos a que tomen una decisión, a que acepten un cambio, a que acepten ellos algo que de los cuales no están convencidos, si los dejamos solos, va a ser más difícil que lo puedan hacer o que lo quieran aceptar, a que si les damos ese acompañamiento. Entonces es bien importante, y también recordar que el tema principal es darles esa tranquilidad, esa certeza, y no buscar la confrontación. Y aquí me quiero referir rápidamente
quería dar dos ejemplos, pero voy a dar uno nada más. Y es que cuando hace muchos años que tenía yo la empresa, tenía una contadora y toda la parte administrativa la manejábamos en Excel. En Excel, digamos en Excel básico, todo en hojas de cálculo, la parte de administración y la parte de nómina. Cuando aperturé la segunda empresa, pues ya era más difícil porque obviamente había más colaboradores, y a mí siempre me ha gustado la parte de la tecnología, entonces traté de ir llevando de la mano, o sea, de implementar todo, la parte de un reloj checador, la parte del sistema de administración para las asistencias, la parte de la nómina y la parte de bancos, todos los temas, digamos, integrarlo. Entonces eso implicaba hacer varios cambios y que esos cambios pues se pudieran integrar. ¿Y qué pasó? Que la contadora pues era reacia a esa parte y no quería y tomó pues algo de tiempo, pero al final pues entendió que era lo mejor porque le facilitaba su trabajo, facilitaba el control y era una forma pues de tener algo mejor establecido, mejor organizado, sobre todo para el caso pues, de los colaboradores. Entonces, bien importante eso, darles el acompañamiento y hacerles sentir que no están solos en esos procesos para que pueda ser más fácil la aceptación. Entonces, si hay un equilibrio en un equipo, precisamente, pues los balances van a ser un problema. Así que la pasividad de los estables de este tipo de estilo puede ser que rezando no se solucione, así que hay que tomar acción, pero hay que ayudarles, hay que acompañarles, ¿sí? Si los dejamos solos, eso no va a solucionar. Y pues como sabemos, el equilibrio es importante en todos los aspectos, laboral, en la pareja, en un grupo y hasta en las amistades. Así que ese estilo, identifiquen ustedes a las personas con este estilo porque realmente son los más equilibrados y seguramente va a ser mucho aporte a sus vidas, o lo está haciendo, ¿sí? Y entonces llegamos ahora llegamos al último tipo de comportamiento que tiene que ver con los melancólicos, según la teoría de Hipócrates, ¿sí? Y son las personas que son de analíticos, los perfeccionistas, y esto es un tema que de verdad, cuando van encontrando el sentido, vas entendiendo, definitivamente se van aclarando las cosas porque tener mucho de perfeccionistas y melancólicos en una sola bolsa, digamos, o sea, estar muy cargada, muy polarizado a este tipo de estilo, de patrón, es riesgoso. ¿Por qué? Porque hacen muchos planes, pero toman poca acción, ¿sí? Porque les costará trabajo arrancar, ya que van a pensar que no están listos y que tienen que tener todas las condiciones para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque buscan precisamente el perfeccionismo. Así que aquí en este caso les encanta observar, cuidar todos los detalles y si te los quieres ganar, la oportunidad es esta. Hasta que lo que te cuente lo va a hacer con detalle, ¿sí? Hasta lo que te va a contar, si te va a contar una historia, una anécdota, un pasaje, una experiencia, lo va a contar con detalle. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Si tú le presentas algo y te pide que lo revises y que cambies varias veces las cosas, ahí está el perfeccionista. Porque para él, si algo, o para ella, si algo vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo bien, no importa el tiempo que se tome, pero hay que darle los datos exactos y eso les hará ganar su confianza. Cuando tú le pases alguna información, cuando le pidas que resuelva, que tome acción sobre algo o determine algo, si tú le facilitas las cosas dándole los datos exactos, dándole precisión, eso le va a ahorrar tiempo para tomar la decisión y tomar acción. Entonces, si le entregas calidad, seguramente será tu fan. Y en la medida que tú lo hagas, y con decirles entregar calidad, me refiero a entregarles una amistad de calidad, un reporte de calidad, o sea, un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer que va a confiar. Y entonces, entre más confíen, pues más conectados con ustedes o más confianza va a tener para más cosas. Entonces es muy importante porque eso les va a abrir la puerta. Y rara vez acaban algo porque siempre tienen algo que hacer. Muchas veces no han acabado una cosa, pero ya quieren corregir otra, ya están viendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces esa parte es algo que les suele pasar. Y la conciencia, digo yo, puede ser su mejor amiga o su peor enemiga. ¿Por qué? Porque van a querer hacer todo de alguna manera en base a la conciencia. Entonces eso va a hacer que sean lentos para accionar. Entonces, si lo quieren hacer bien, pues digo, la conciencia va a ser su mejor amiga o su peor enemiga. Así que, y lo que les decía hace un momentito, no les quieran tomar el pelo, no les quieran
como decimos acá, ver la cara, porque será peor cuando lo descubra y entonces todo lo que haya ganado en términos de confianza lo van a perder. Entonces, mejor decir, si no estamos seguros de algo, si no tenemos algo, una certeza de algo que le tenemos que contestar o que responder, mejor decirles la verdad y eso hará o funcionará mejor que decirles algo que sea mentira y que luego lo descubran. Entonces, por ahí no es. Si nos descubren algo, por muy pequeño que sea, puede ser un detalle y tienen otras cosas más importantes, seguramente al rato en esas cosas más importantes lo va a hacer dudar y no les va a dar la confianza. Así que de a una necesitará conocerte bien para hacerlo y cuando lo haga, en ese momento, pues lo habrás ganado para siempre, pero siempre muy cuidadoso con eso de la confianza. Y pues de pronto suele ser más desconfiado y solo confía en él por obvias razones. Entonces, digo, eso de la confianza es vital, vital, vital. ¿Cómo conectar? Pues todas las características que les acabo de dar no son por nada. Así que, ¿qué pasa con estos flemáticos? Pues tienen sentimientos, pero lo demuestran de forma muy contenida. Entonces va a ser muy difícil que tengamos expresiones faciales, lenguaje corporal abierto o algo que nos determine, ¿no? Que nos determine qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, pero no hay que tomarse a pecho ni de forma personal, porque así son, hay que entenderlo. Entonces, es bueno ayudarles a saber y entender que es necesario que las críticas también, las llamadas de atención, los regaños, sean en privado. ¿Sí? Muchas veces no les importa hacerlo en público y entonces, ¿qué pasa? Que las otras personas se pueden sentir. Entonces es importante hacerles o ayudarles a hacerles entender que a lo mejor es hacerlo privado y que sean de forma objetivas y propositivas. Todos los regaños, las llamadas de atención y también no corretearlos, como decimos acá en México, no corretearlo, solo que lo hagas con tiempo explicándole a detalle, porque es importante y necesario que hagan las cosas, o sea, no corretearlos de que quiero esto para mañana, quiero esto urgente, sino darles el tiempo y explicarles por qué es importante y valioso que lo hagan y qué forma pueden afectar si no lo hacen. Y si necesitas que tomes una decisión y no tiene o no tiene los datos, decía, pues en su lugar comentarle que saldría producente no tomar la acción o la decisión, por lo que es más prudente a veces pues ni modo, apegarse al instinto, apegarse a la experiencia, apegarse a los resultados pasados antes que a la inacción, porque si quieren tener o si esperan tener todos los datos, muy probablemente pueda ser contraproducente. Entonces, eso les puede ayudar muchísimo a evitar la parálisis por análisis. Pues amigos, yo quisiera compartirles más, pero el tiempo nos está ganando y lo único que voy a compartirles por aquí ahora es precisamente esta imagen, porque lo de las máscaras decía es como una caja de herramientas. Yo quiero que lo vean como una caja de herramientas que lo primero que vamos a hacer es reaccionar en base a la emoción y después en base a nuestra personalidad, pero saber que tenemos esas herramientas, que tenemos esas habilidades que podemos ocupar de forma consciente, que somos capaces de identificar y sacar de esa caja esa máscara y que no se trata de engañar, ni se trata tampoco de timar a nadie, solo de adoptar una personalidad que nos permita mimetizar, que nos permita conectar mejor con las personas en base a lo que ellos quieren, a lo que ellos esperan, a lo que ellos necesitan, no como nosotros queremos que piensen, que reaccionen y que actúen. Y por último, les dejo por aquí esta cita de Carl Jung, que es uno precisamente de los doctores, investigadores de todas estas teorías, de todos estos temas de patrones conductuales y de personalidad, que dice, vemos lo que hacemos, pero no vemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Nos evaluamos y nos valoramos unos a otros a partir de lo que vemos que hacemos. Les parece un poco un trabalenguas, pero la verdad bien interesante y profundo. Repito, vemos lo que hacemos, pero no vemos por qué hacemos lo que hacemos. Nos evaluamos y nos valoramos unos a partir de lo que vemos que hacemos. Entonces, ahí se las dejo para que la reflexionen. Y bueno, pues mientras tanto, también les dejo por ahí mis datos para lo que les pueda colaborar, ya sea de forma personal o en sus organizaciones. Les recuerdo que el mayor impacto de esto precisamente es con la comprensión y la aplicación de esto que les estoy compartiendo. Pues ojalá que este contenido sea de su utilidad, de su interés, y si les sirve y saben de alguien que les pueda servir, compártanlo por favor para poder llegar a más personas en este objetivo de apoyarles en su crecimiento personal y su liderazgo. Pues amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana con el otro podcast,
y en 15 días con Lidera con tu personalidad. Mientras tanto, sean felices, cuídense y que pasen una feliz Semana Santa.